Señor los bendiga. Abran sus Biblias. San Juan capítulo 10. Vivimos días difíciles, raros, complicados, donde la iglesia tiene que aprender a oír la voz. Alguna vez expliqué con mucho detenimiento las diferencias entre palabra de ciencia, palabra de fe. Parecieran que es lo mismo, pero no es lo mismo. La palabra de ciencia es un conocimiento que no está a nuestro alcance, que es imposible que nosotros podamos tener, pero que Dios sí lo sabe y lo revela en el momento exacto. Ayer hablábamos en el seminario de Oliendo Oveja que es muy pernicioso que gente empiece a hacer una especie de psicólogo de entre casa y empiecen a trabajar con técnicas psicológicas. De hecho, yo soy bastante enemigo de las técnicas psicológicas que se enseñan en Argentina. Ahora, gracias a Dios, han entrado algunas escuelas psicológicas diferentes a las tradicionales, pero por lo general, bueno, yo no soy freudiano y por eso no me gusta que se empiece a hurguetear en la vida de las personas buscando la manera de tocar cosas que solamente el Espíritu Santo puede tocar y lo hace con la suavidad necesaria y con el tiempo. Porque para que una persona pueda tocar determinadas cosas de su vida, tiene que pasar ciertas etapas de maduración. Y cuando llega a madurar, puede hablar de esos temas. Si se niega a hablar, si se niega a recordar, es porque todavía no está maduro para hablar de ese tipo de temas y uno tiene que tener la precaución de aguardar. El Espíritu Santo sabe cuándo hacer las cosas en su momento. Entonces la palabra de ciencia es algo que viene, que uno no puede entender cómo lo sabe, ni de dónde viene, pero siempre va a ayudar a la persona a salir de esa situación. Algunas veces hay quienes creen que tienen palabra de ciencia para descubrir pecados. Déjeme decirle que eso se llama el acusador de nuestras almas y se llama diablo. Así que si usted quiere estar de aquel lado, vaya tranquilo, ¿no? Son los muchachos de la calle Bocchini, nosotros somos de la calle Corbata. Para los que son de Avellaneda saben lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay una cuadra de diferencia, pero no es lo mismo. ¿Amén? Bien. En medio de eso aparece la palabra de fe. La palabra de fe no es una palabra de ciencia, no tiene algo que Dios revela. La palabra de fe tiene que ver con el ánimo que uno le da a la persona, no basado en el entusiasmo, no basado en el deseo, sino basado en Dios. Y entonces cuando uno tiene palabra de fe, que también es un don, esa palabra de fe alienta el corazón de la persona y lo estimula a creer y entonces recibe un milagro de parte de Dios. Entonces algunas veces es palabra de fe, otras veces es palabra de ciencia, es el mismo Espíritu Santo el que está dando tanto una como otra. Y nosotros nos movemos en el Espíritu y andamos en el Espíritu y el Espíritu Santo va a usar de esos dones el que sea necesario en cada situación. Ahora, en los últimos tiempos, alerté a la iglesia de las cosas que venían ya hace años y de ciertas diferencias que íbamos a encontrar en la administración y cómo la realidad se iba a entremezclar con lo espiritual y que había que ser muy, muy cauto. Hoy alerto de una manera más fuerte
Hoy desperté muy temprano en la mañana, me fui a mi devocional y después me fijé en los mensajes que tenía y un hermano me envió un texto de Mateo 24, donde habla no solamente de los falsos profetas y las falsas palabras y los engaños que se producen, sino también de hermanos entregando a hermanos. De gente entregando a gente. Con dolor, en esta semana yo estuve recibiendo pastores que fueron muy heridos. Repetí en varias ocasiones un texto de Zacarías que dice: y me verán venir herido y me preguntarán, ¿de dónde son esas heridas que tienes en tus manos? Y les diré, me las han hecho en la casa de mis amigos. Es un texto que habla acerca de Jesús, pero que se aplica también para este momento y para este tiempo. Y ahí Mateo descubre una situación donde hermanos entregan hermanos. Y uno ante esa situación, ante esa circunstancia, se ve impactado, porque siente que hay allí una situación externa que hace que algunos que tienen un pensamiento se olviden que el otro es nacido de la misma sangre, de la sangre de Jesús, y prevalezca una ideología a la hermandad en Cristo. Estos son los que quieren la unidad en base a la uniformidad. Y si no pensás como ella, como él, automáticamente sos el enemigo o estás del otro lado. Y empieza a haber un conflicto muy fuerte. Y estoy hablando del seno de la iglesia. No hablo fuera, porque afuera los conflictos son diferentes. Los conflictos son temporales. Dos políticos se pelean durante una campaña política y uno dice, se odian y después están tomados de la mano. Y mañana hacen una alianza y después, como ahora la ley permite todo, hasta aún se casan. Es cierto, la verdad. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Uno no puede explicarlo todo. De cuando uno mira eso dice, no, en el mundo, no, yo estoy hablando dentro del seno de la iglesia. Esas disputas dentro del seno de la iglesia se hacen permanentes, constantes, no hay treguas. No son momentos, son situaciones permanentes. Y uno lo ve no hoy, uno lo ve a lo largo de la historia. Uno estudia la historia y encuentra que hubo batallas y hubo enfrentamientos que duraron siglos y siglos, donde las ideas de uno y las ideas del otro, y se organizaron cruzadas, y se mató gente, y se hicieron barbaridades, que no basta con decir perdón. La Biblia habla de perdón y restitución. Yo estoy harto de escuchar a religiosos que viven pidiendo perdón, porque descubrieron que la fórmula de decir perdón, dice, qué humilde que es. No me sirve con que me pidan perdón. Primero, cambia hoy, porque hoy seguís haciendo las mismas cosas que antes. Pero además, restituir lo del pasado. Si no restituís lo del pasado, no hay perdón posible. Dice en la Biblia que el perdón tiene que estar acompañado de restitución. Y entonces ahí hay una equivocación que muchas veces algunos tienen y creen, dicen, bueno, ya está. Y hablan y te adornan todo con el texto de unidad y le ponen el sello de Juan 17. Y Juan 17 habla de la unidad, pero uno no puede olvidarse el contexto en que fue dicha esa palabra. Fue la oración última de Jesús antes de ir a la cruz. Y Jesús, previendo lo que iba a pasar en su crucifixión, que los discípulos iban a ser tentados
a esparcirse, a separarse, a ir cada uno por su lado, Jesús hace una oración y los une de una manera muy especial, les dice que sean uno, porque los días venideros iban a ser días difíciles. Desde el momento en que Jesús fue apresado hasta que el Señor partió, hubo momentos difíciles, pero después las cosas se pusieron tremendamente feas, porque ya los encarcelaron y les prohibieron predicar el nombre de Jesús. Y ya la presión fue impresionante sobre ellos. Ahora, algunos piensan y dicen, pero yo tengo que pagar la luz, a mí no me importa eso. Bueno, hay algunas cositas más importantes que pagar la luz. Y decirte de que Dios te va a dar para pagar la luz. Y que trates de correr la luz a un costado y estés más atento a cosas que son permanentes, que son las verdaderamente importantes. Saber dónde estamos parados. Saber cuál es el tiempo en el cual me toca vivir. Saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Saber hacia dónde me tengo que dirigir. Entonces, yo no quería dejar pasar algo. Ayer tuvimos una reunión donde había gente hasta afuera y terminamos en un altar de consagración aquí adelante para pedirle al Señor, para entregar nuestras vidas al Señor, para servirlo. Porque es el llamado de Dios lo fundamental para este tiempo. Pero quiero compartir una palabra y decir algunas cosas que voy a repetir. Y aquí en este desafío sería bueno que cada uno de nosotros tomáramos la posta que nos toca y también hacerlo saber, como hijos de profetas, ¿no? Que tomaban la palabra de Samuel y la esparcían. San Juan 10 dice, si quiere comenzando, dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo vivo recibiendo ladrones y salteadores, que primero me adulan y después van por la puerta de atrás a ver si se pueden robar alguna ovejita, y que son los que algunas veces le susurran a las ovejitas detrás de la oreja lo que la ovejita quiere escuchar, para que, o sea, después cuando la ovejita queda al costado del camino, destruida, ya no le importa, porque lo que le importa es la oveja en el momento en que la puede trasquilar, que le puede sacar lana. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz o la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. ¿Cuántas veces dije cosas que usted no entendió? ¿Cuántas veces dije cosas que usted creyó entender y después se dio cuenta que no entendió? Esto que voy a decir quisiera que lo transmitamos y que lo hagamos correr. Porque creo que es un momento en que tenemos que hacerlo correr. Tuve que soportar que algunos hermanitos
otros hermanullos, dijesen y hablasen que yo estaba en política, que la iglesia se había politizado. Escuché las estupideces más grandes con el mayor aplomo que tuve. Intenté con amor explicar. Algunos tomaron las explicaciones para decir, ¿te das cuenta? ¿Ves que está en política? Solo Dios sabe los cargos políticos que yo rechacé. O sea que si la idea era esa, iba para otro lado. Amén. Expliqué la diferencia entre palabra de ciencia y palabra de fe. Déjeme explicarle un momento la diferencia entre profecía y la palabra pastoral. Porque cuando habla ahí que el pastor habla y las ovejas oyen su voz y reconocen su voz, está diciendo bien claro que hay un mensaje. Pero también, además de un contenido, hay una forma. Y las formas tenemos que conocerlas. La palabra profética va a hablar de acontecimientos que van a suceder o que sucedieron, porque también se puede referir al pasado, o que están sucediendo. Ayer veíamos entre las palabras de Ezequiel 34, que están ahí en Oliendo Ovejas, dice que sacará las ovejas, las libertará del nublado y de la oscuridad. Es decir, nos saca de esas situaciones donde no vemos. La oscuridad y el nublado, la bruma, impide que yo pueda ver. Entonces, ahí hay un punto que para mí es clave para que nosotros podamos entender. La palabra profética viene para abrir los ojos, para que podamos entender, para darnos claridad en la situación. La palabra pastoral es la palabra de enseñanza aplicada a la vida de la persona. El maestro enseña, da los conceptos generales, entrega el conocimiento. Pero la palabra pastoral toma el conocimiento y lo aplica a la vida de la persona. Y entonces la palabra pastoral algunas veces puede parecer profética, pero no lo es. Es porque el pastor sabe y conoce al rebaño y entonces interviene. Amén. Bien. El domingo pasado tuvimos elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y del domingo pasado para acá, los candidatos cambiaron todos el discurso. ¿Sí o no? Ahora, yo quiero escuchar a los que decían que yo hablaba de política. Yo quiero escucharlos. Porque en el ideario de nuestra ciudad, porque yo amo nuestra ciudad, aunque me enojo con ella porque tiene cosas que no van. En el ideario de esta ciudad, si vos hablás un mensaje derechoso, ¿no? Seguridad y todo lo demás, te dicen no está hablando de política. Ahora, si vos decís tenemos que darle al que no tiene, hoy cumplimos el aniversario de Sopa de Letras, te dice, está hablando de política, está hablando de izquierda. Yo soy crudo, estoy siendo bien crudo, no estoy poniéndole pañitos para que... No, estoy diciendo las cosas como son. Entonces ahora todos los candidatos dicen lo mismo. Lo mismo que usted escuchaba mucho tiempo antes, más, todavía tienen que cambiar algunos puntos. Porque nadie todavía se ha atrevido a hablar del empresariado. Y usted escuchó hace muchos años aquí, para detener la inflación lo que hay que hacer es triangular los precios y saber cuál es el verdadero valor de los productos. Nadie está hablando de esto. Nadie habla de esto. Un solo candidato escuché hablar de chacras. Pero nadie habla de una reforma agraria verdadera. Ahora, de todas maneras, usted escucha ahora que todos tienen el mismo mensaje, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿Era palabra de Dios? ¿Aquello que dimos en aquel tiempo era palabra de Dios? ¿Ahora todo dice lo mismo? ¿Se da cuenta? Entonces los que defendían una idea y decían, no, aquello es política, ahora no saben en qué agujero meterse, porque se enfrentan a una realidad. Lo que se dijo, ahora es verdad. Y lo que no esperaban escuchar en la boca de aquellas personas que ellos creían que era a quien se tenía que defender, que nosotros no defendíamos a nadie, y prueba de esto es que hemos sido perseguidos. Perseguidos por la FIP, perseguidos por el intendente de La Matanza, perseguidos. Está claro, ¿eh? Usó la palabra persecución con todas las letras. Y uno mira esto y dice, ¿y dónde están estos muchachos? ¿Dónde están que hablaban estas cosas? No tuvieron el discernimiento de comprender lo que era palabra profética y lo que era palabra pastoral. Y siguieron una idea y levantaron estandartes y se fueron detrás y ahora le cambiaron las banderas. Y no saben dónde meterse. Y yo espero que vuelvan, porque yo los quiero a todos, los amo a todos. Y quisiera que vuelvan. Así que si los encuentran por ahí, díganle, Guillermo te está esperando. Pero no para recriminarle. Yo no recrimino, digo las cosas cuando las tengo que decir. Nada más. Y cuando digo las cosas, hago lo que tengo que hacer y punto. Ahí se terminó. Después no hay un después. No me queda la remembranza. Pero hoy que usted escucha que hay un solo discurso en Argentina, y que es lo que nosotros venimos predicando hace mucho, y todavía es escaso, todavía es corto, todavía no va hasta donde tiene que ir. Pero usted escucha que todo el mundo se alinea y dice lo mismo, usted empieza a percibir y decir, a ver, si hubiésemos sido un poco más piola, nos hubiésemos avivado que Dios nos estaba hablando antes. Otros están peor porque ahora no saben dónde meterse. Porque no se dieron cuenta que era palabra profética, no se dieron cuenta que era palabra pastoral. Se dieron cuenta tarde. ¿Cuándo? Cuando le cambiaron las banderas. Alguna vez escribí una nota que decía, a mí no me importan las banderas sino el viento. Porque cuando el viento sopla, alinea las banderas para donde él quiere. Y inclusive lo pusimos en una de las hojas de metas para que nos quedara durante todo el año. Para que no nos dejáramos convencer por los diferentes colorcitos que aparecen en las banderas, que inclusive cambian, porque van cambiando, rotan. Si se quema un color, van y buscan otro y siguen adelante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los días que vienen son días difíciles, donde las presiones religiosas van a ser muy fuertes. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y por eso cuando esta mañana leía ese pasaje de Mateo 24 que me daba este hermano, yo decía, ay, esto es así. Donde hay quienes se plantan y dicen, yo entrego al hermano, ¿por qué? Porque no es de la ideología que yo tengo. O de la religión que yo tengo. Y hay una moda de unificación. No de unidad, de unificación de la iglesia, donde todos están diciendo esto es de Dios y es la unidad del sapo y la mosca. Yo te traigo y somos uno. Entonces, cuando uno ve esto, dice, atención iglesia, estamos en los últimos días. Yo no me quedo en lo que ya dije y ahora se cumplió. Yo estoy más adelante. Y estoy pensando más adelante, estoy viendo más adelante. Dios me está hablando muy fuerte más adelante. Y vengo repiqueteando a la iglesia con algunos mensajes que los vengo anunciando que vienen y que tenemos que prepararnos. Y escúcheme bien, si hubo quienes se enojaron por palabras proféticas que hoy se cumplieron y no saben dónde meterse, porque esto ya pasó en otras ocasiones, pero ahora
Como las palabras proféticas tienen que ver directamente con la realidad del día a día, muchos están como conmocionados, porque no esperaban un giro como el que se dio. Nadie esperaba un giro como el que se dio. Y entonces ahora todos se alinearon en base a la palabra que Dios nos dio hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Aunque los políticos levanten las banderas y dicen, nosotros creímos en esto toda la vida, bla, 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 bla. Cháchara. La realidad es que nosotros hablábamos de esto desde desde el principio de los 90. Y que las palabras proféticas vienen trazando un camino muy claro. Muchos de ellos escucharon esas palabras proféticas, algunos no les prestaron atención, otros le prestaron atención, otros hoy pegaron un giro de 180 grados y muchos se quedaron quietos. Pero a mí me importa en este momento la iglesia, el pueblo, y aprovechar esto para dar un mensaje, una enseñanza objetiva. La iglesia tiene que oír la voz del pastor, tiene que oír la voz profética y la voz pastoral, porque en el día de mañana, si no te van a engañar, es importante reconocer eso. Si no lo reconozco, estoy en peligro, Houston, porque estoy a la deriva, no sé dónde voy. Viene cualquiera y me lleva para donde se le da la gana. Entonces, es bueno que nosotros desparramemos este mensaje para que aquellos que cometieron el error sepan que tienen las puertas abiertas y nadie le va a recriminar nada. Y adelante, que Dios está con nosotros. Y punto. Amén. Pero es bueno que se lo hagamos saber a todo el pueblo. Es importante en este tiempo que el valle está lleno de voces, que se pueda oír la voz que nos lleva, que nos dirige. Entonces, hoy nosotros tenemos que prepararnos y cuidarnos y bendecirnos, y tenemos una responsabilidad para con los compañeros que están afuera. Por eso la palabra recurrente, los compañeros. ¿Para qué? Para que en nuestra cabecita se rompan barreras. ¿Es un hermano en Cristo o no? Y dice Mateo 24 que los hermanos van a entregar a los hermanos. Entonces vas a encontrar afinidad con los compañeros más que con los hermanos. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la que dice la palabra. Entonces preste atención a esto, porque es muy importante para el futuro y para el futuro de nuestra iglesia. Preste atención a lo que va a decir Jesús. Dice, versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que de mí vinieron, los que antes de mí vinieron, son ladrones y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Preste atención, abra el oído, abra el espíritu, y que Dios siga trabajando en esto para revelarnos todo lo que Dios tiene para este tiempo. Versículo 16, clave.
También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quiénes les hablaba? Eran judíos. ¿De quiénes está diciendo? Hay otras ovejas. De los gentiles, de los que no eran judíos. Es fuerte. Está diciendo, porque para un judío nacer judío era sinónimo de salvación. Por eso Jesús le dice lo que le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Tenés que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y en ese texto ya Jesús revela y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no a Israel, sino al mundo. Y esto es clave. Y el versículo 17 es tan clave como el 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y entonces Dios está diciendo, hay otras ovejas, pero habrá un rebaño y un pastor. Y nosotros somos ese rebaño que va por las otras ovejas. Las que tienen otro lenguaje, las que no tienen el lenguaje religioso, católico, evangélico, protestante, las que no están impregnadas de la religiosidad que le inculcaron y se lo pusieron a rosca en la cabeza y piensan que está todo mal, que la culpa los devora. Por eso me gusta tanto la canción de Ariel. Ya no hay más culpa. Ya no hay más culpa, ni hay temor, porque la culpa te llena de temor. Todo está en calma si estoy con vos. Y esa es la respuesta para lo que Dios quiere poner en nuestras vidas. Y cuando nosotros esto lo recibimos y decimos, bien, esto es mío, esto es mío. Yo estoy bien claro delante de Dios, esto es mío. Es mi tarea, es mi responsabilidad. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ir a las ovejas de ese redil. Tengo que encontrarlas. Dice allí en Ezequiel, yo las saldré a buscar. Y dice en esas repeticiones que Dios sabe usar para marcar, yo mismo las iré a buscar. Hay que ir a buscarlos. La semana pasada hablábamos cómo está el estado de tus rebaños. Muchos necesitan leer que la televisión les diga, o la radio les diga, o el periódico les diga qué es lo que está pasando. Escúcheme bien, présteme atención, por favor. El otro día alguien me decía, le preguntaba a mi hijo, dice, si ves a mi viejo leer los diarios te matás de risa. Yo las paso las noticias rápido. Yo conozco el estado de las ovejas. ¿Qué me van a venir a explicar? ¿Qué me voy a poner a leer? ¿Las mentiras que me quieren hacer creer? No, yo camino y sé cómo están las ovejas. Ya es suficiente. Ayer miro la primera plana de un periódico. Le digo, fíjate esta foto. Le miré la foto. Le dije, fíjate esto. Ya está. Ya sabes a quién apoyan y a quién no apoyan. Mirá a quién está, mirá a quién no está. Y uno mira, y la línea editorial del diario ya te está diciendo a quién están apoyando y a quién no están apoyando. La foto de portada. Todo lo que quieras leer no sirve. Usalo para hacer un buen fuego para el asado. No sirve para otra cosa. Pastor, ¿por qué no ve informativos en la televisión? Porque los que presentan las noticias, salvo raras excepciones, son todos feos. Pero si yo camino las calles, sé el estado de los rebaños, sé cómo están, muy bien. Entonces, ¿para qué me tengo que informar con ellos? Yo tengo que mirar, nada más. Miro y ya sé. Ahora, viene una palabra profética, la recibo, porque me está hablando de lo que yo no sé. Y me interesa lo que Dios dice y no lo que yo veo. ¿Sabe cuántas veces yo tuve que decir cosas contrarias a lo que yo pensaba? Infinidad de veces en mi ministerio. Y después ver que lo que Dios decía se cumplía. Y yo estaba totalmente en desacuerdo con el mensaje que estaba predicando. Y dice, usted está loco. No, yo cuando hice un pacto con Dios fue para predicar lo que Él quería que yo dijera, no lo que a mí se me daba la gana decir. Y entonces aparecen situaciones como las que estamos viviendo hoy. Y muchos se sienten desorientados y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?
Resulta ser que ahora se dieron vuelta todas las banderas. Y uno dice, pero no te lo dijimos, sí. Y no despotricaste contra esa palabra diciendo, esto es política, esto es política, esto es política, esto es política. Y no será el momento de decir, Dios, perdóname. Y entender que estamos en los últimos tiempos. Mire, yo sé cómo hacer para decir las cosas sin que se noten. Y renuncié a eso como se renuncia a un demonio. Soy frontal y digo las cosas en forma frontal. Pero es una decisión personal. La tomé cuando tenía 18 años. Estaba a punto de cumplir 19. Desde aquel momento, en noviembre de 1979, tomé esa decisión de decir, Señor, basta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me agarró en la capilla del seminario y me dijo, renuncia a eso. Se llama manipulación. Y yo renuncié como se renuncia a un demonio. Entonces algunas veces dice, vos sos muy frontal porque no me quieren decir sos bruto. Y no es que uno es bruto, uno es frontal, pero es una decisión basada en algo que Dios dijo. Pero lógico, si yo sé cómo hacer que se sienta bien. Yo tengo amigos que fueron criados con la misma enseñanza que yo, que llega alguien y dicen, pero qué lindo esto, qué lindo aquello, qué lindo lo otro. Y vos los llevás aparte y decís, ¿qué opinás? Y opinan todo lo contrario. Pero están preparados para decir lo que la gente les es grato al oído escuchar. Y entonces les endulzan la oreja, tratan de que la gente venga y que la gente diga, ¿sabés que se me ocurrió una idea? Y la idea se la puso él en la cabeza y el otro no se enteró. Y entonces viene y dice, tengo una idea. Y el tipo está orgulloso porque logró manipularlo de tal manera que hizo que viniera. Conozco las técnicas de eso y renuncié a eso como se renuncia a un demonio. Y creo que los años han pasado y no me avergüenzo de haberlo hecho. El que me conoce sabe lo que pienso y sabe lo que pensé toda la vida. No va a ver que hay cambios. Sigo con las mismas cosas. Y si en algunas cosas me equivoqué, que las hubo, dije, en esto me equivoqué y cambié. Porque nadie hay perfecto y todos evolucionamos. Nosotros tenemos que tener las cosas en claro. Cuidado cuando yo veo ese tipo de situaciones y digo, oiga, se nos están infiltrando dentro de la iglesia pensamientos que no son de Dios. Entonces uno dice, pero esto pasó en la historia, sí. Mire, vaya allá al año 1938, 39, mire el surgimiento, vamos, si quiere desde el 30, el surgimiento del Tercer Reich. Hitler. Se generó en Alemania 3 iglesias evangélicas, había más, pero dentro de la iglesia luterana, que es la iglesia oficial, se dividió en 3. Una era la iglesia del Tercer Reich, los que le decían a Hitler lo que Hitler quería escuchar. Los otros eran los de la iglesia luterana oficial, que miraban para otro lado y se hacían los que no entendían. Y los otros eran los de la iglesia confesante, que se opusieron a las barbaridades que se hicieron. Hubo 2 campos de concentración donde no fue ningún judío, estaban dedicados a evangélicos, y se dice que murieron entre 8 y 10 millones de hermanos por decirle a Hitler no. Se habla mucho de los 6 millones de judíos y muy poco de los 8 a 10 millones de evangélicos. Hoy me escribe este hermano de allá de José Cepaz, y uno dice, de eso se trata. Afuera, a las ovejas que están en el otro redil, a esos que no hablan el idioma evangélico. Algunos están enojadísimos, como yo
cambié de teléfono, ahora veo algunas portadas que yo trato de evitarlas, antes ni las veía, de alguna red social mía, y aparecen hoy contra un pastor que fue recontra famoso y todos decían que era el hombre iluminado de Dios y qué sé yo, y era un pastor de otra parte del mundo donde agarró algo que nosotros hacíamos de hace mucho tiempo, le dio una formita, sacó unos libros, vendió millones de libros y todo maravilloso. Ahora, como está diciendo que hay que unirse con los católicos, se dieron cuenta de que es un estafador que va con lo que le conviene en el momento. Y entonces están todos horrorizados y se tiran de los pelos y le dicen de todo, te vendiste por 30 piezas de plata y qué sé yo cuántas cosas. Y yo miro eso y digo, a ver, esto es lo que está pasando porque no oyen. No oyen. No oyen. Pero ahí afuera hay un montón de gente. Y con todo el amor que tengo por la iglesia, miro esos hermanitos que están atestados de palabra, que están atestados de testimonios, que tienen testimonios hasta las orejas, y digo, a mí me interesa el que nunca escuchó un testimonio, el que nunca recibió una oración, el que nunca recibió una palabra, el que nunca recibió. Vamos a ellos. Yo no me preocupo por explicarle a los que tendrían que ya saber. Ahora se ven y dice, pero cambió todo el plan político, cambió todo el panorama político. Ahora nos damos cuenta de que aquello no era una palabra política, sino que era una palabra profética. ¡Wow! Bienvenido. Acabo de aterrizar. Algunas veces nos pasa eso, buenos fenómenos. Todos los que tienen esa posibilidad, que se enojen, que insulten al pastor, que digan que el pastor esto, que aquello, que lo otro, el pastor no le va a contestar porque no tiene tiempo. Y adelante con todo, pero vamos a los que nunca escucharon. Vamos a los que necesitan oír la voz. Vamos a aquellos que son las ovejas del otro redil, que Jesús dijo que nosotros tenemos que alcanzar. Aleluya. Y si algo a mí me metió mi viejo adentro del alma, y ya me lo había, bueno, yo no hablo de él porque no lo conocí, pero ya lo hacía mi abuelo paterno y mi abuelo materno, es que la solidaridad no sirve si la solidaridad no es constante. Y hay un punto clave para entender, uno es solidario. Mi viejo me enseñó algunas cosas desde la óptica del cooperativismo y todo lo demás, que algunas cosas son solidaridad y otras cosas son responsabilidad. Hoy ya no es político decir que no es gasto social, sino que es inversión social. Hoy ya no es político decir que son derechos y no que son dádivas. Antes, hasta la semana pasada, había algunos que me escuchaban hablar y decían, está hablando de política. Ahora ya no, porque ahora todos dicen lo mismo. Ahora, algunos de los candidatos que hoy cambiaron el discurso, hace 8 años atrás, les di esta palabra. Y es bueno que usted lo sepa. Qué fuerte, ¿no? Hoy por conveniencia se cambian las maneras, pero yo celebro que se cambien. Espero que se mantengan. Y lo que espero de una manera muy especial, porque vuelvo a decir, yo no le tengo, ni le voy a explicar ni a usted ni a nadie todo lo que Dios hace y todas las consejerías, palabras que hemos dado y que damos habitualmente. Algunas cosas que pasan en el país y que la gente aplaude, nacieron y fueron impulsadas por nosotros y nadie lo sabe. Porque la Biblia dice, lo que hace tu izquierda no lo sepa tu derecha, y lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Pero la solidaridad no es un momento de emoción. Es una responsabilidad consecuente todos los días. Y cuando nosotros tenemos esa solidaridad como tienen los muchachos de Sopa de Letras, que llueva, truene, con sol, con frío, con lo que sea, ellos salen. Eso sirve. Pero todavía quedan muchos. Y el sistema que gobierna el mundo tiende a generar
gente en necesidad. Porque el planeta ya no es sustentable y todos los días siguen naciendo niños que son bocas para alimentar, y entonces el planeta que no es sustentable, no por culpa de la gente, sino por culpa de los que se enriquecieron con los recursos naturales y se han encargado de llevarse y de explotar esta tierra al punto de hacer lugares que eran fértiles, infértiles, y haciendo barbaridades. Esta semana, por allá en las redes sociales, puse una nota donde en enero de 1773, Juan Wesley hablaba de por qué la carestía de los alimentos. Léala, léala. Y él habla como en Inglaterra se destinaba el grano para destilarlo, era para bebidas alcohólicas, y él decía cuánto se declaraba de lo que se hacía. Un sexto de lo que se hacía, o sea que se evadía 6 veces lo que se declaraba. Y decía cómo iban destruyendo la economía y los granos iban subiendo de precio porque iban para destilar. Y dice, bueno, pero eso era antes. Hoy tenemos el biodiesel, que no sé quién le puso biodiesel, porque de bio no tiene nada. Y que se lleva muchas cosechas para producir combustibles. Combustibles que además se encargan de contaminar. Los autos deberían ser eléctricos hace mucho tiempo, pero a las compañías petroleras no les conviene. Y entonces son situaciones que se van anudando. En el Apocalipsis dice Dios, yo destruiré a los que destruyen la tierra. Pero esta primera bestia que sale del mar y que ya gobierna el mundo entero, porque, vuelvo a decir, como lo dije en las charlas de Apocalipsis, ya no hay 2, 3 tipos de ideologías en el mundo. Hay una sola ideología, y la ideología se resume en el dinero, en ganar más. Y las peleas, ya hace más de 3 años yo vengo diciendo estamos en la Tercera Guerra Mundial, solamente que estamos en la fase económica. Y es una guerra económica en este momento. Ese poder económico mundial, que es el que genera absolutamente todo, la bestia, la primera bestia. Y la segunda bestia, que es la bestia informática, la mediática, el falso profeta, la que divulga, la que convence a la gente de ponerse el numerito 666, o ese número compuesto por 3 números de 6 cifras cada uno. Ya está en plena operación. Y cuando uno ve todo esto, dice, hasta que el Señor venga tenemos que rescatar a muchos. Y cuando vivimos en un mundo desalmado que no le importa lo que sucede con la gente, que deja un tendal de vidas destruidas a su paso y no le importa, la iglesia tiene que importarle. Tuve frío y me cubriste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me cuidaste. Las 5 cosas que dice Jesús. Y yo lo que dice Jesús le presto mucha atención. Hay algunos que están enamorados del Antiguo Testamento. Yo no es que lo desprecie, pero no lo comparo con el Nuevo Testamento. Amén. Tengo mi luthier que dice, yo soy jesucista. Y yo también. Yo soy jesucista. Porque algunas veces cuando te dicen soy cristiano, uno dice, hay algunos cristianos que dicen, yo no me parezco en nada a ellos. ¿No? Algunos se quedaron porque ven mi perfil y dice acá que es iconoclasta. El otro día me escribió uno y dice, me hiciste buscar en el diccionario. Iconoclasta y pietista. Y dice, ¿qué significa? Iconoclasta, aunque los que adoran imágenes dijeron que eran una secta y qué sé yo, el iconoclasta es el que no cree en las imágenes. Y el pietista es el que le da más valor a la experiencia empírica que a la teoría. Entonces, mi relación con Jesús no nació porque yo aprendí
sino que yo tuve un encuentro con Él. Y a partir de mi experiencia con Él, empecé a aprender. Entonces eso es ser pietista. Primero la experiencia y después todo lo demás. A mí no me sirve con agarrar una escuela como ciertas religiones quieren hacer y darles el catecismo desde chiquititos y metérselos a rosca en la cabeza, creyendo de que esa es la manera que los chicos van a creer para siempre. Mire, cuentos chinos. Después se te hacen salvajes que tienen excusas, porque si tienen dinero y si consiguen tener dinero y poder, les permiten hacer cualquier barbaridad. Y la religión viene y se los santifica. Y si no tienen poder, les enseñan a aguantárselas y a no chillar. Y de eso se tratan las religiones en diferentes partes. Nosotros somos de Cristo. Y Jesús se levantaba y decía las cosas que tenía que decir en el momento que las tenía que decir. Y cuando se enfrentaba a la necesidad, multiplicaba panes y peces. Y cuando se enfrentaba a la enfermedad, la sanaba. Siempre tenía respuesta. Y de esto se trata lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros tengamos respuesta. Amén. Solamente leerles un texto bíblico porque, como les dije el domingo pasado, este mensaje va a estar condensado y resumido el domingo que viene. Si ustedes buscan en Primera de Crónicas, capítulo 7, van a ver algo que es muy interesante. Aparece una mujer en una época donde las mujeres no eran respetadas. El machismo era brutal y usted lo va a apreciar en el mismo pasaje, porque está presente en el mismo pasaje. Primera de Crónicas 7, versículo 23, dice: después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción su casa. Y su hija fue Seera. O sea que esta chica, Seera, era la hija de un varón al cual le pusieron aflicción porque la casa de su abuelo había estado en aflicción. Y su hija Seera, la cual edificó Bet-Jorón, la baja y la alta, y Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa y Resef, y Telá su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Si usted, llegamos a Josué, alguien que conocemos, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, solamente el versículo 24 se menciona a Seera y lo que hizo. Y todos los demás se mencionan, son hombres. La mujer era tenida en desestima, no se la consideraba. Pero cuando uno lee este pasaje, encuentra que es ella la que edifica 3 ciudades. Edificó Bet-Jorón, la baja y la alta, 2. Y Usén Seera, 3 ciudades. Una mujer que no es tenida en cuenta. Que en el mismo pasaje se la pasan hablando de los hombres. Y de quiénes eran los hijos, los hombres de los hombres. Y de ella no se menciona si tuvo hijos o no tuvo hijos. No se dice lo que hizo, lo que no hizo. Pero ella se edificó 3 ciudades. Hay muchos anónimos de esta manera que hacen un trabajo enorme y nadie los ve. Pero el trabajo está. Y eso es un punto que nos tiene que llamar a la reflexión a nosotros y mirar esto y decir: Señor, nosotros
nosotros somos algunas veces como cera. No nos consideran, nos tienen marginados, piensan que no servimos, pero hay un potencial adentro nuestro que si Dios pone su mano, te puede hacer edificar ciudades. Y no la primera y ya está. No, Dios te quiere hacer repetir esa experiencia en otras experiencias y edificar mucho, porque Dios quiere hacer cosas grandes y cosas lindas. Solamente lo que te pide es que le creas a Él. Que no creas lo que dicen de vos. Que no creas lo que la sociedad dice que sos. Que no creas lo que la sociedad o lo que el mundo intenta ponerte por delante como un paradigma, del cual no te podés escapar. Esos tentáculos que te quieren agarrar y te quieren decir, no vas a poder, no sabés, no tenés, no podés. Y Dios te viene a decir, sí podés, yo te doy, yo te entrego, yo te levanto. Fíjense que justamente vamos a caer en el último nombre, Josué. A Josué Dios le tiene que hablar y le tiene que decir, como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque Moisés ahora era una figura grande, sublime, conocida. Y Josué decía, ¿y cómo hago para suplantarlo? Es imposible. Pero cuando nos vamos para atrás en la vida de Moisés, lo encontramos en el desierto tartamudo, frustrado, porque había pasado la vida y no había logrado nada, tenía 80 años. Y en ese momento Dios lo fue a buscar y le dijo, Moisés, esta es la hora. Y Moisés va a tener 40 años por delante extraordinarios, donde venciendo sus temores y sus limitaciones, Dios lo hace el gran libertador del pueblo de Israel, que saca al pueblo de Egipto y lo guía a través del desierto. Pero al entrar aparece Josué y Josué se ve inhibido delante de ese que no era nadie. Y mi hermana, mi hermano, Dios te quiere levantar para hacer cosas grandes. Ceras que Dios quiere levantar. De esas que nadie ve, pero que edifican ciudades. Dios está contigo. Dios está con vos y te quiere llevar de su mano. Y lo que quiere hacer, y es palabra de Dios para nosotros en este año, es lo que no ha sido hecho en nación alguna. Cosa que no ha sido hecha todavía, porque será cosa tremenda, dice la Biblia, la que yo haré contigo. Y lo único que Dios está demandando es creer. Al que cree, todo le es posible.